Soy Estela Martínez. Tengo 74 años. He vivido una larga vida, forjada por el trabajo y el sacrificio silencioso, siempre haciendo cosas por los demás y nunca pidiendo mucho a cambio. Durante la mayor parte de mi vida, fui la persona en la que la gente confiaba, la que se aseguraba de que todo estuviera en su lugar, desde las comidas en la mesa hasta las reparaciones en la casa. Construí todo lo que pude con mis manos. Mi corazón, mi sudor y mis ahorros se destinaron al bienestar de mi hijo, Mateo, mi único hijo. Cuando mi esposo falleció demasiado joven, me convertí en madre y padre para Mateo, trabajando la tierra, horneando pan y fregando pisos hasta que me dolían las manos. Todo para asegurarme de que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Él era mi orgullo, mi alegría. Desde el día que nació, me prometí a mí misma que le daría todo, incluso cuando no me quedaba nada para dar. Pero últimamente, siento como si la vida que construí se hubiera derrumbado bajo mis pies. Una decadencia silenciosa y lenta. Una distancia desalentadora ha crecido entre Mateo y yo, y la siento como un viento gélido que recorre la casa, helándome los huesos. No son las cosas que dices, sino las que no dices, las que más duelen. Las primeras señales llegaron hace unos meses, cuando noté lo poco que mi hijo me hablaba. Las conversaciones que antes llenaban nuestra casa, historias de su día, preguntas sobre mi salud, su risa resonando en la cocina, se habían desvanecido en el silencio. Ahora era una sombra en mi propia casa. Pasaba desapercibida, solo un mueble más en un rincón, acumulando polvo. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora me miraban como si fuera una presencia molesta. Al principio me dije que era solo una fase. Tal vez era el estrés de su trabajo, la carga de su creciente familia. Después de todo, Isabel, su esposa, nunca pareció apreciarme mucho, pero a veces es normal. Había aprendido a vivir con ello y seguía esperando que fuera algo pasajero. Pero los cambios se volvieron demasiado marcados como para ignorarlos. Una noche pasé por delante de la habitación de Mateo y escuché su conversación con Isabel. Discutían, pero no eran las típicas discusiones sobre las facturas o los niños. No, esto era diferente. Era frío. Deliberado. Ahora es demasiado, lo oí decir con la voz baja pero clara, como un látigo que cortaba el aire. Siempre estorba. Ni siquiera puedo relajarme con ella. Quizás sea hora de que vaya a una residencia. Ya no aguanto más. Sus palabras me impactaron como un rayo. Mi hijo Jo, el niño que había llevado en brazos de pequeño, el niño que una vez dependía de mí para todo, ahora me veía como una molestia, una carga. No necesitaba mirarme para saber lo profundamente que le dolían sus palabras. Me quedé paralizada junto a la puerta, sin aliento.
Ya no era la mujer que una vez lo dio todo por él. Ahora era un peso, algo que debía desechar cuando se volviera demasiado. Ni siquiera tuvo la decencia de decirme estas cosas en la cara. Las dijo con tanta firmeza, con tanta indiferencia, que apenas podía procesar la traición. Al día siguiente no se dijo nada. Ni disculpas ni cambios. Era como si nada hubiera pasado. Pero sentía que la distancia crecía, alejándonos aún más. La tensión en el aire era densa y ya casi no podía respirar en la casa. Cuando me senté a la mesa, no hubo conversación. Al recorrer las habitaciones, no hubo sonrisas ni palabras amables. Era invisible. La frialdad de Isabel también se hizo más evidente. Nunca me saludó con calidez, ni me ofreció la mano. Pasaba a mi lado como si no estuviera allí. Siempre supe que no le gustaba, pero ahora lo sentía como una indiferencia deliberada. Ya no me necesitaban, ya no me querían. Me dieron una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, con espacio justo para una cama y una mesita de noche. Las ventanas eran pequeñas, la luz tenue y el aire viciado. No era el tipo de lugar donde esperarías encontrar a alguien que ha criado una familia, construido un hogar y trabajado tanto por todo. Era un lugar para una carga, un alma olvidada que ya no servía. Esa primera noche, tumbada en el fino colchón, intenté reconciliarme con la realidad de mi situación. Quizás era solo temporal. Quizás simplemente estaban abrumados por todo lo que pasaba en sus vidas. Pero mientras miraba al techo en la oscuridad, algo dentro de mí cambió. No era solo estrés. Era algo más profundo. Me habían dejado de lado, como una silla vieja que había dejado de ser útil. Los días siguientes fueron un borrón. Pasé el tiempo limpiando el jardín, barriendo el patio, haciendo cualquier pequeña tarea que pudiera para mantenerme ocupada. No quería estar ociosa. No quería que me olvidaran por completo. Pero cada vez que levantaba la vista, veía la misma mirada en los ojos de Mateo. La mirada de alguien que deseaba que simplemente desapareciera. Quería gritar. Quería decirle cuánto me había sacrificado por él. Cuántas noches me quedé despierta preocupándome por su futuro. Cuántas veces dejé de lado mi propia felicidad solo para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero no dije nada. Me quedé callada. Porque hay un punto en el que las palabras ya no importan. Cuando el silencio habla más fuerte que cualquier cosa que puedas decir. Y así guardé silencio. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Lentamente, pieza por pieza. Podía sentirlo. Me había convertido en una extraña en mi propia casa, en mi propia vida. Mientras estaba de pie junto a la puerta trasera una tarde, mirando la puesta de sol por la ventana, me di cuenta de algo.
lo había dado todo y ahora no tenía nada. Nada más que los restos de un amor que había sido olvidado. Pero lo que también me di cuenta, en el fondo, era que no iba a dejar que este fuera mi fin. No iba a desvanecerme en el fondo de mi propia vida. Si mi hijo no podía verme tal como era, si no podía comprender el amor que le había dado, entonces era hora de recuperar ese amor. Primero por mí misma. Así no era como imaginaba que pasarían mis últimos años. Nunca imaginé este tipo de abandono, este tipo de descuido. Pero la vida tenía una forma de mostrarte hasta dónde llegaba la gente cuando ya no te necesitaba. No estaba lista para rendirme. No estaba lista para soltar. Encontraría la manera de que mi vida volviera a contar. Pasara lo que pasara. Los días pasaban como una neblina. Me despertaba cada mañana en mi diminuta habitación en la parte trasera de la casa, mirando las paredes descoloridas. La ventana, pequeña y estrecha, dejaba entrar solo un rayo de sol. Pasaba la mayor parte del tiempo limpiando el jardín, barriendo el patio y doblando la ropa. Tareas sencillas para mantener mis manos ocupadas y mi mente distraída. No quería parecer inútil. No quería ser una carga más de lo necesario. Mientras trabajaba sentía que la frialdad crecía a mi alrededor. La casa ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como una jaula, una que había construido para mí misma, ladrillo a ladrillo, a lo largo de los años. Mi hijo, Mateo, parecía no fijarse en mí nunca más. Sus ojos evitaban los míos, y cuando hablaba, era para pedir algo o para dar una respuesta rápida y desdeñosa. Ya no era su madre. Ya no era quien lo amaba incondicionalmente. Isabel, su esposa, no lo mejoraba. Nunca me decía nada directamente, pero podía sentir su desdén en cada mirada, en cada gesto. Pasaba sin saludar, y cuando me hablaba, era con una frialdad que me atravesaba como un cuchillo afilado. Nunca había sido su favorita, pero esto era algo más. Era como si me hubiera convertido en una molestia, alguien que ya no tenía cabida en sus vidas. Por primera vez en mi vida, sentí el peso del rechazo. Era una sensación pesada y sofocante que me envolvía el pecho, dificultándome la respiración. Siempre había sido una mujer fuerte. Había soportado tanto: pérdidas, dificultades, soledad, pero nada me había preparado para el dolor de ser abandonada por la única persona a la que había dedicado toda mi vida a amar y cuidar. No pude enfrentarme a él, a decirle cuánto me dolía. No era porque no quisiera, sino porque en el fondo sabía que no cambiaría nada. Él ya había tomado una decisión. Ya había elegido su vida, su familia, y yo ya no formaba parte de ella. Una noche, después de otra cena silenciosa en la que Mateo apenas me miró, me senté en mi pequeña habitación,
sintiendo el silencio agobiándome. Pasé las manos por las viejas fotografías del estante. Fotos de cuando Mateo era un niño, cuando yo aún era joven, llena de esperanza y sueños para su futuro. En esas fotos aún podía ver el amor en sus ojos, la admiración que sentía por mí. Qué rápido se había desvanecido. Recordé cómo me miraba entonces con tanta confianza, tanta fe en que siempre estaría ahí para él. Pero ahora apenas me reconocía. Recordé los días en que me sentaba junto a su cama, lo arropaba y le contaba historias de mi propia infancia, de las luchas que había enfrentado y de la fuerza que me había mantenido en marcha. Él escuchaba, con los ojos abiertos de par en par, maravillado. En esos momentos creía que él lo entendía. Creía que crecería y apreciaría todo lo que había hecho por él. Pero ahora, aquí estaba yo, una reliquia olvidada de su pasado, alguien que debía esconder en un rincón de su vida. Pero entonces algo cambió en mí. No podía vivir así. No podía dejar que él definiera quién era yo. Era Estela Martínez, una mujer que había vivido su vida con dignidad, una mujer que había trabajado duro, amado profundamente y se había sacrificado sin cesar. No podía dejarme desvanecer en el fondo de mi propia vida, no después de todo lo que había hecho, no después de todo lo que había dado. Había pasado tantos años dedicada a él, a su felicidad, a su futuro. Pero a cambio, él me había olvidado. Había olvidado el amor que le di, los sacrificios que hice. Había olvidado que esta casa, la misma casa en la que él e Isabel vivían, era tan mía como suya. Había contribuido a sus cimientos, a sus paredes, a su existencia misma. Había puesto mi corazón en ella. Pero ahora parecía que lo único para lo que servía era para pasar desapercibida. No podía permitir que eso sucediera. No estaba lista para que me olvidaran. No estaba lista para desaparecer silenciosamente en las sombras de sus vidas. Me había ganado mi lugar en este mundo y no iba a dejar que nadie me lo arrebatara, ni siquiera mi propio hijo. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en meses. No iba a dejar que Mateo me tratara así nunca más. Había trabajado demasiado, había amado demasiado, y me había sacrificado demasiado como para ser desechada como un trapo viejo. Era hora de cambiar. Empecé a reunir mis papeles, los que había guardado a buen recaudo durante todos estos años. Mi identificación, mis papeles de pensión y, lo más importante, la escritura de la casa. Después de todo, yo había ayudado a comprar esta casa. Mi nombre estaba en los papeles junto al de Mateo. Puede que él lo hubiera olvidado, pero yo no. No ibas a montar un escándalo. No iba a gritar, ni llorar, ni exigir su atención. No era mi estilo. Siempre había sido callada, paciente,
y constante. Pero ahora era el momento de actuar. Era el momento de recordarle quién era yo. Tomé una decisión. Vendería mi parte de la casa, no por lo que valiera a sus ojos, sino por lo que valía a los míos. Le había dado tanto, y ahora era el momento de tomar lo que me pertenecía por derecho. No me importaba lo que pensara. No me importaba si estaba enojado o molesto. Ya había hecho suficiente por él. Era el momento de hacer algo por mí. Ya había visto a un notario antes, muchos años atrás, cuando les ayudé a comprar la casa. Sabía a dónde ir. El notario confirmaría que la casa era la mitad mía y que tenía todo el derecho a vender mi parte. No era algo que hiciera por despecho, sino por necesidad. No podía seguir viviendo en una casa donde me trataban como a un fantasma. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, cuando en el fondo sabía que nadie me quería. Así que puse el plan en marcha. Al día siguiente, fui al notario con todos los papeles necesarios en mano. Me senté frente al abogado, con el corazón acelerado, entre la emoción y el miedo. Revisó los documentos, mirándome por encima de sus gafas. «Sí, señora Martínez», dijo. «Usted sigue figurando como copropietaria. Tiene todo el derecho a tomar decisiones sobre esta propiedad». Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí una sensación de poder, una sensación de control. No era una carga, no era alguien a quien esconder. Seguía siendo yo, y tenía todo el derecho a vivir la vida que me había ganado. El abogado me dio opciones. Podía exigir una orden judicial para dividir la propiedad, pero eso llevaría tiempo. Podía vender mi parte de la casa a Mateo e Isabel, pero tendría que ser por su valor real de mercado, no por el precio barato que podrían esperar. Tomé una decisión. No iba a pelear con ellos. No iba a alargar esto más de lo necesario. Simplemente quería mi paz. Quería seguir adelante con mi vida, a mi manera. Y si no podían entenderlo, era su pérdida. Salí de la notaría con una calma que no había sentido en meses. El nudo en el estómago se aflojó, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí un atisbo de esperanza. Esto no había terminado. Mi historia aún no había terminado. Me quedaba tanto por vivir. A la mañana siguiente de mi visita a la notaría, una sensación de calma me invadió. Había estado caminando por la vida como en una niebla, agobiada por el peso de la indiferencia de mi hijo, la punzada de la frialdad de Isabel y el pesado silencio de mi habitación en la parte trasera de la casa. Pero ahora, tras saber que la casa seguía siendo en parte mía, sentí un nuevo propósito. Por primera vez en meses, me desperté sin esa persistente sensación de olvido. Tenía un plan. No iba a permanecer más tiempo oculta en las sombras de mi propia vida.
Pasé ese día como siempre, limpiando, ordenando, haciéndome útil. El jardín necesitaba deservar y siempre disfrutaba arrancando las malas hierbas rebeldes. Era un recordatorio de que, como las flores que cuidaba, aún podía crecer. Pero el trabajo se sentía diferente ahora. Ya no lo hacía solo por costumbre o para mantenerme ocupada. Me estaba preparando para lo que vendría. Con el paso de los días, podía sentir el cambio dentro de mí. Había una fuerza silenciosa ahora, una confianza silenciosa que no había estado allí antes. La casa seguía igual, con sus pisos crujientes y sus habitaciones mohosas. Mateo e Isabel seguían en la entrada, viviendo sus vidas, ajenos a lo que sucedía. Continuaban con sus rutinas como si yo fuera invisible. Y tal vez para ellos lo era. Pero yo sabía que no era así. Sabía que era más que el espacio que ocupaba. Tenía una historia. Tenía una vida que merecía ser reconocida, sin importar lo pequeña o insignificante que me hicieran sentir. Una noche, después de un largo día de limpieza, me senté en un rincón de mi habitación, con las rodillas pegadas al pecho. La casa se sentía vacía, y por un momento me permití pensar en todo lo que había soportado. Los largos años de trabajo duro, los sacrificios silenciosos, las noches en vela preocupada por el futuro de Mateo, los años que pasé construyendo este hogar, para él y para nosotros. Todo. Y ahora, todo se me escapaba. Pero entonces, sentada allí, mirando el papel pintado descolorido, una idea cruzó mi mente. No iba a dejar que mi vida se escapara sin que nadie se diera cuenta. No iba a esperar a que Mateo entrara en razón. No iba a ser víctima de su negligencia. Iba a recuperar lo que era mío, no por rencor, sino por dignidad, por respeto a la mujer que siempre había sido. Esa noche, después de que todos se acostaran, le escribí una carta a Mateo. No era una carta llena de acusaciones ni de ira, aunque la tenía en abundancia. Era una carta que expresaba la silenciosa dignidad que había estado ocultando durante demasiado tiempo. Escribí sobre los sacrificios que hice por él, sobre cómo lo crié sola, con nada más que mi amor y mi trabajo duro. Le recordé que la casa en la que vivía era tan mía como suya, que había volcado mi vida en asegurarme de que tuviera un futuro, y ahora era el momento de tener el mío. No esperaba que lo entendiera de inmediato. No esperaba que cambiara de la noche a la mañana, pero sabía que necesitaba escucharlo. Necesitaba saber que no iba a aceptar en silencio que me dejaran de lado. Después de terminar de escribir, doblé la carta y la metí con cuidado en un sobre. No sabía si Mateo la leería o si le importaría, pero sentí una sensación de alivio solo con escribirla. Por primera vez en meses, sentí que había hecho algo por mí misma.
A la mañana siguiente, no fui directamente a la cocina a preparar el desayuno como solía hacer. No limpié los pisos ni regué las plantas. Fui al cajón donde guardaba las llaves de casa, saqué mi propia copia y cerré la puerta de mi habitación con llave. Luego fui a la cocina donde Mateo e Isabel ya estaban sentados con sus tazas de café delante. No hice contacto visual con Mateo. No pude hacerlo. Pero dejé el sobre en la mesa frente a él. «Toma», dije en voz baja, con la voz firme pero llena del dolor que había estado cargando. «Para ti». Y con eso salí de la habitación. No esperé a que la abriera. No esperé a que dijera nada. Simplemente me alejé, dejando mi carta atrás como un mensaje que no podía ignorar. Pasé el resto del día haciendo lo que había estado haciendo durante meses. Guardarme para mí misma. Pero ahora se sentía diferente. Ya no esperaba una respuesta. Ya no esperaba que me validara o se disculpara. Ya me san y he hecho suficiente de eso en mi vida. Ahora estaba tomando el control. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Sabía que vender mi parte de la casa o dividir la propiedad sería difícil y complicado. Pero también sabía que era necesario. Para mí, por mi paz, por mi dignidad. Esa noche me senté en la tranquilidad de mi pequeña habitación, mirando por la ventana la puesta de sol. El cielo estaba surcado de rosas y púrpuras, un hermoso recordatorio de que el día había pasado y que mañana traería nuevos desafíos y nuevas posibilidades. No tenía ni idea de qué haría Mateo a continuación. Tal vez leyera la carta. Tal vez no. Tal vez intentara convencerme de que volviera, de que lo perdonara. Pero no necesitaba que lo hiciera. No necesitaba que arreglara las cosas. Ya había empezado a arreglar las cosas por mí misma. Mientras estaba sentada allí, un peso se me quitó del pecho. No era el peso de la ira ni del dolor. Era el peso de la aceptación. La comprensión de que ya no era prisionera del rechazo de mi hijo. Tenía una vida que vivir. Y la viviría con o sin él. Los días que siguieron a mi carta fueron de los más tranquilos que jamás había experimentado. Había esperado una tormenta de emociones, un torrente de palabras de Mateo, una disculpa o un enojo, algún tipo de reconocimiento. Pero la casa estaba inquietantemente silenciosa. No había voces alzadas, ni enfrentamientos. Solo el silencio de un hogar cuyas grietas finalmente habían comenzado a aparecer. No busqué a Mateo. No le pregunté a Isabel sobre la carta ni volví a sacar el tema. Era como si todo estuviera dicho, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Pero sabía lo que tenía que hacer ahora. Sabía que había llegado el momento de irme. Durante años había soñado con el día en que dejaría esta casa, la casa que había ayudado a construir desde cero, ladrillo a ladrillo.
Pero ahora no era solo un sueño, era una necesidad. No podía quedarme donde ya no me valoraban. No podía permanecer en un lugar donde el aire parecía asfixiarme. Mi tiempo en el fondo había pasado. Ya no iba a estar escondida. No tenía mucho. Solo unas pocas prendas, algunas pertenencias preciadas y recuerdos. Pero era suficiente. No era la mujer que necesitaba mucho. Era la mujer que lo había dado todo y había aprendido, a través del dolor y la angustia, que mi valor no lo determinaba lo que tenía, sino quién era. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, recogí mis cosas, lo más silenciosamente posible. Doblé mi ropa cuidadosamente en una vieja maleta, una que había viajado conmigo durante muchos años de altibajos de la vida. Había cierta comodidad en sus pliegues familiares, una sensación de continuidad en la tela que había resistido el paso del tiempo. Tomé mis libros favoritos, aquellos que una vez me brindaron consuelo en momentos de soledad, y los coloqué cuidadosamente encima de mi ropa. La casa parecía observarme mientras me movía por las habitaciones. El silencio casi palpable. Cada paso que daba estaba lleno de una finalidad, como si me estuviera despidiendo no solo de las paredes, sino de la persona que había sido durante tantos años. Mientras caminaba por el pasillo hacia la puerta principal, pasé por la habitación de Mateo. Me detuve, con la mano sobre el pomo, y por un breve instante pensé en llamar, en entrar y confrontarlo. Pensé en contarle todo lo que había guardado por tanto tiempo, pero entonces recordé la carta que había escrito con todo mi corazón, la carta que expresaba todas las cosas que nunca podría decirle en persona. Había dicho suficiente. Había hecho suficiente. Ahora era hora de seguir adelante. Salí al aire fresco de la noche. El primer aliento de libertad llenó mis pulmones. Las estrellas brillaban en el cielo como pequeños diamantes, su luz distante pero reconfortante. Era como si el universo me estuviera dando un silencioso y tranquilizador asentimiento. Cerré la puerta detrás de mí, dejando todo lo que había conocido. Era extraño alejarme de la casa donde había criado a mi hijo, donde había pasado tantos años construyendo una vida para ambos. Pero no me iba derrotada. Me iba con la cabeza en alto, con el conocimiento de que lo había dado todo. Lo había hecho todo por él. Y ahora estaba haciendo algo por mí. El camino frente a mí se extendía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que avanzaba hacia algo. Aún no tenía claro qué era ese algo, pero no importaba. La incertidumbre era reconfortante, incluso liberadora. Ya no estaba atrapado. No esperaba que alguien me dijera que importaba. Estaba forjando mi propio futuro. Me dirigí a las afueras del pueblo, donde don Francisco, un viejo amigo, me había ofrecido alojamiento. Su terreno estaba lejos del bullicio de la ciudad, y la pequeña habitación que me había ofrecido no era nada lujosa.
pero era mía. Era un nuevo comienzo. Cuando llegué a casa de don Francisco, me recibió con la misma calidez de siempre. Sus manos ásperas estrechando las mías en un firme apretón de manos. Su rostro estaba surcado por la edad, pero sus ojos aún conservaban ese brillo travieso que me recordaba a los días de mi juventud, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades. Me condujo a la pequeña painting habitación en la parte trasera de su casa, un espacio modesto con espacio justo para una cama y una silla. Pero al mirar a mi alrededor, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Allí reinaba la tranquilidad, lejos del ruido y la tensión de mi antiguo hogar. No había ojos observándome, ni susurros de fondo. Por fin podía respirar. Durante los días siguientes, me instalé en mi nuevo espacio. Empecé a deshacer la maleta, colocando mis pertenencias cuidadosamente en los pequeños cajones que cubrían la pared. Pasé tiempo limpiando la habitación, barriendo el suelo y ordenando las pocas pertenencias que había traído. Se sentía bien crear orden, tener el control de nuevo. Por las noches, me sentaba en la pequeña silla junto a la ventana, contemplando los vastos campos verdes que se extendían ante mí. La tierra era apacible, y los únicos sonidos que llenaban el aire eran el susurro de los árboles y el canto ocasional de un pájaro. Pasaba los días ayudando a don Francisco en la propiedad, arreglando cercas, remendando herramientas y haciendo cualquier pequeña tarea con la que necesitara ayuda. No era mucho, pero suficiente. Me sentía bien al volver a trabajar con las manos, al sentirme necesario, al contribuir. Fue durante uno de esos días que tomé un martillo viejo y comencé a reparar algunos de los muebles rotos que estaban tirados en el cobertizo de don Francisco. El sonido del martillo contra los clavos era rítmico y reconfortante. Sentí que el mundo estaba en su lugar por primera vez en mucho tiempo. Durante las semanas siguientes, comencé a aceptar pequeños proyectos para la gente del pueblo. Arreglé sillas viejas, reparé estantes y mesas, y restauré piezas rotas de carpintería. Se corrió la voz rápidamente sobre la mujer que podía arreglarlo todo, y muy pronto la gente acudía a mí con sus propias solicitudes de reparación. No era mucho, pero suficiente para sostenerme, para recordarme que aún valía. Don Francisco se sentaba conmigo por las noches, observándome trabajar y escuchándome hablar de las cosas que recordaba. Viejas historias de mi infancia, mi vida con Mateo y los cambios que se habían producido. Su compañía era reconfortante y empecé a disfrutar de nuestras conversaciones tranquilas, tanto como del trabajo. Una tarde, mientras reparaba una vieja mecedora para una familia de la zona, don Francisco me hizo una propuesta. Tenía una pequeña cabaña que no usaba y me ofreció quedarme allí si quería. La oferta me sorprendió. Era más que un techo. Era una oportunidad para tener más espacio, más libertad.
Era una invitación a vivir a mi manera, a tener por fin un lugar al que volver a llamar mío. Acepté. La cabaña era pequeña, pero perfecta. Tenía un huerto donde podía cultivar mis propias verduras, y el bosque circundante ofrecía una sensación de soledad que no había experimentado en años. Era justo lo que necesitaba. Al instalarme en la cama, me di cuenta de algo importante. Estaba reconstruyendo mi vida pieza por pieza. No lo hacía sola. Contaba con el apoyo de don Francisco y el ritmo tranquilo de la tierra para guiarme. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Mi nuevo capítulo había comenzado. La cabaña era pequeña, pero era mía. No era gran cosa, pero tenía todo lo que necesitaba. Las paredes, una sencilla estructura de madera, crujían suavemente con la brisa del atardecer. El techo era sólido, las ventanas abiertas de par en par al mundo exterior. El aire olía a pino y tierra, fresco y libre. Era la primera vez en años que podía despertar sin el peso de la ansiedad o el resentimiento. Pasé las primeras semanas familiarizándome con mi nuevo espacio. Barrí el suelo, fregué las ventanas e hice un inventario de lo que había traído de casa. La poca ropa que había empacado, una pequeña colección de libros y las fotografías enmarcadas de Mateo cuando era solo un niño, lleno de vida y risas. Al mirar las fotografías, se me encogió el corazón. Sentía tanto amor por él, tanta esperanza en el hombre en el que podría convertirse. Pero en la tranquilidad de este nuevo hogar, finalmente pude ver la verdad. Le había dado todo, pero el amor que le ofrecía ya no era el amor que él deseaba. El sacrificio, los años de trabajo, las noches sin dormir, todo había pasado desapercibido. Sin embargo, en la quietud de mi nueva vida, comprendí algo igual de importante. Era más que una madre. Era una mujer por derecho propio, con mi propia identidad y mis propias necesidades. Y esas necesidades también debían ser satisfechas. Empecé a trabajar en el huerto, plantando verduras y hierbas que me nutrieran, no solo física, sino emocionalmente. El acto de cuidar la tierra me hacía sentir arraigado. No solo estaba plantando semillas en la tierra, estaba plantando semillas de sanación dentro de mí. Cada nuevo brote que emergía de la tierra se sentía como una pequeña victoria. Cada flor que florecía era un recordatorio de que, a pesar de las estaciones más duras, la vida aún podía ser hermosa. Nunca antes había conocido una paz como esta, pero ahora, en la calma de mi pequeña cabaña, la encontré. Pero no podía vivir solo. Necesitaba un propósito. Necesitaba sentir que seguía contribuyendo al mundo que me rodeaba. Así que empecé a arreglar cosas para los vecinos. Enseguida se corrió la voz de la mujer de la cabaña, que podía arreglar cualquier cosa.
Mis manos seguían firmes y mis conocimientos de carpintería, de reparación de muebles, de arreglar lo que otros creían roto, era algo que podía aportar. Empecé con trabajos pequeños. Reemplazar una silla rota por aquí. Arreglar una mesa destartalada por allá. Poco a poco, mis días se llenaron de trabajo. La gente del pueblo acudía a mí en nombre de mí en busca de reparaciones y consejos, y a cambio volví a sentirme valorado. No era mucho, pero era suficiente. Me sentía bien al ser útil, al saber que mi aportación aún podía marcar la diferencia. Una de las primeras personas en acudir a mí fue Matías, un joven del pueblo que se había casado recientemente con Emilia, su novia de la infancia. Se habían mudado hacía poco a una casa a las afueras del pueblo, y Matías me preguntó si podía ayudarle con la reparación de algunos muebles. Acepté, por supuesto. Fue agradable que me lo pidieran. Sentir que alguien todavía me veía por lo que podía hacer, no por mi edad ni mi pasado. Durante las siguientes semanas, pasé tiempo con Matías y Emilia, arreglando su casa. Eran amables y su compañía era refrescante. Nunca me trataron como a una anciana olvidada. Al contrario, me trataron como a una persona, como a una amiga. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en una robusta mesa de roble, Matías dijo algo que se me quedó grabado. ¿No sientes nunca que has hecho suficiente?, preguntó, mirándome con genuina curiosidad. Has dado tanto a los demás, a tu familia. ¿Por qué no te tomas un tiempo para ti? Sonreí suavemente, con las manos todavía ocupadas con la madera. He tenido mi tiempo para mí, respondí. Le di todo lo que pude a la gente que amaba, y ahora es hora de devolverme algo. Asintió pensativo y luego volvió a lijar el borde de la mesa. Pero sus palabras se quedaron en mi memoria. La verdad en ello resonó en mí. Había pasado tantos años dando a los demás, pero nunca me había parado a preguntarme qué quería, qué necesitaba. Este era mi momento. No tenía que ser la cuidadora de nadie. No tenía que esperar validación ni reconocimiento. Me bastaba tal como era. Con el paso de los días, me encontraba cada vez más en paz. Mi trabajo se convirtió en mi terapia, el jardín en mi santuario. Y no solo reparaba muebles o cuidaba plantas. Me estaba reparando a mí misma. Una noche, sentada en el porche de mi cabaña, disfrutando de la tranquilidad, miré el valle, las ondulantes colinas, los árboles meciéndose con la brisa. No había ruido, ni prisa, ni urgencia. Solo los sonidos de la tierra, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas. Fue en esta quietud que comprendí el alcance total de lo que había recuperado. Mi independencia. Por primera vez en mucho tiempo, vivía para mí. No era una madre esperando la aprobación de su hijo. No era una mujer atrapada en las sombras de una casa que ya no me quería.
Era una mujer que había sobrevivido, que había aprendido a reconstruir tras ser derribada. Había creado algo de la nada y, en el proceso, una nueva versión de mí misma. Seguí trabajando para Matías y Emilia, arreglando cosas en su casa. Me pagaban por mi trabajo, aunque nunca esperé mucho. No necesitaba mucho, pero me dieron más que solo dinero. Me dieron algo invaluable: su respeto. Me veían no como una anciana olvidada, sino como alguien que tenía algo que ofrecer, que poseía conocimiento, habilidad y una historia que merecía ser escuchada. Por las noches nos sentábamos en su porche, tomábamos té y hablábamos de la vida. Les contaba historias de mi pasado, de mi infancia, de mis días criando a Mateo. No les contaba las partes dolorosas, todavía no, pero las historias fluían con facilidad y podía ver el interés en sus ojos. Escuchaban, como si mis palabras importaran. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también importaba. Fue durante una de esas noches que Matías me preguntó algo que me llenó el corazón. «Estela», dijo en voz baja, «¿considerarías quedarte con nosotros? Podríamos hacerte una habitación, darte tu propio espacio. Nos encantaría tenerte». Me sorprendí. No era algo que hubiera esperado. Por un momento no supe qué decir, pero los miré. A Matías, con sus manos trabajadoras y su sonrisa amable. A Emilia, con su actitud gentil y sus ojos brillantes. Y me di cuenta de que esta era la primera vez en mi vida que realmente me ofrecían un lugar al que pertenecer, un lugar donde me querían, no por obligación, sino por amabilidad. No respondí de inmediato. Quería estar segura. Pero a medida que pasaban los días, descubrí que no necesitaba irme. Ya estaba construyendo una vida aquí, una que era mía, donde no tenía que vivir a la sombra de nadie. Entonces decidí quedarme con Matías y Emilia, no como una carga, sino como parte de su familia. Y aunque mi corazón aún cargaba con el dolor de lo sucedido con Mateo, sabía que era en esta vida sencilla, con esta gente sencilla, donde finalmente sanaría. El capítulo que había abierto en mi pequeña cabaña era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Y esta vez no solo reparaba muebles viejos. Me estaba reconstruyendo a mí misma. Los días en mi nueva vida fluían como el ritmo constante de una canción. Cada nota encajaba sin esfuerzo, como el sonido del martillo contra la madera mientras trabajaba. Por primera vez en mucho tiempo, me despertaba cada mañana sintiendo el peso de los años atrás, pero sin su carga. En el silencio del campo, con solo el canto de los pájaros y el viento llenando el aire, encontré una alegría serena que no me había dado cuenta de haber perdido. Pero incluso en esta paz, el pasado se colaba en mis pensamientos.
No podía escapar de él. Mateo, mi hijo, seguía en mi corazón. Seguía en mi mente. Había intentado alejarlo. Había intentado olvidar la rabia y el dolor del olvido. Pero su ausencia había dejado un eco en mi vida. Un vacío que ni el trabajo ni la soledad podían llenar. Y por mucho que intentara crear una nueva vida, la verdad era que no era suficiente. Necesitaba cerrar el ciclo. Necesitaba saber que todo lo que había hecho, todos los sacrificios que había hecho, no habían sido en vano. No había sabido nada de Mateo desde que me fui. Al principio pensé que recibiría una carta, una llamada, algún tipo de reconocimiento de que lo entendía. Pero no llegó nada. No fue hasta una noche, sentada en el porche de la cabaña que había llegado a llamar hogar, que recibí el mensaje que había estado esperando en silencio, aunque en ese momento no lo sabía. Matías vino a mí con una carta, extendiéndola como si fuera algo frágil. Era de Mateo. El corazón me dio un vuelco y tomé la carta de la mano de Matías con los dedos temblorosos. Preguntó por ti, Estela, dijo Matías en voz baja y cautelosa, como si supiera que este momento era más importante de lo que pensábamos. Me recosté en la silla, con la carta temblando en las manos. Mi mente corría, pero no me atrevía a abrirla de inmediato. Necesitaba tiempo. Necesitaba prepararme para lo que fuera que contuviera. Había pasado tantos años intentando ser la madre que él necesitaba, intentando enorgullecerlo. Y ahora no estaba segura de qué clase de relación nos quedaba. La carta era sencilla. Su letra era temblorosa, no los trazos seguros del hombre que una vez conocí, sino los trazos vacilantes de alguien quien la vida le había dado una lección de humildad. Estela comenzaba y se me cortó la respiración. Sé que he sido un hijo terrible. No sé por dónde empezar ni qué decirte. Cuando te fuiste, sentí que se me venía encima el suelo. No entendía por qué te fuiste, pero ahora veo que fui yo quien te obligó a ello. Lamento cómo te traté. ¿Cómo te dejé de lado cuando lo habías dado todo por mí? Debí haber estado ahí para ti. Debí haber sido el hijo que te merecías. Pero no lo fui, y jamás podré revertirlo. He cometido tantos errores, Estela. Lo perdí todo. A Isabel, la casa, incluso el respeto que me tenía. No espero que me perdones. Solo necesito decírtelo. Necesito que sepas que veo lo que hice y que no puedo cambiar el pasado. No sé si quieres volver a saber de mí, pero quería que lo supieras. Te extraño. Me quedé en silencio un buen rato, con la mente acelerada. Las palabras de la carta eran tan dolorosas como necesarias. No eran una disculpa, no eran una súplica de perdón, eran simplemente la verdad. La verdad que siempre había sabido en mi corazón.
pero que había esperado que nunca se dijera en voz alta. Dolía. Las palabras picaban como sal en una herida que había estado tratando de sanar. Pero en ese dolor sentí algo más agitarse dentro de mí. Alivio. Por primera vez en tantos años, pude volver a respirar. Mateo había reconocido lo que había hecho. Lo había admitido y, al hacerlo, me había dado algo que anhelaba. Validación. No sabía cómo responder. No sabía qué decir. Una parte de mí quería acercarme, perdonarlo, traerlo de vuelta a mi vida como siempre había soñado. Pero otra parte de mí, la parte que se había roto tantas veces, sabía que el perdón ya no era algo que pudiera entregar fácilmente. Había aprendido algo a través de todo esto. Habían aprendido que podía amar a alguien sin perderme en el proceso. Habían aprendido que mi dignidad, mi autoestima, valían más que cualquier relación. Y había aprendido que, a veces, la mejor manera de demostrar amor era dejar ir. Los siguientes días transcurrieron como un torbellino, mientras sopesaba mis opciones. Podía dejar que Mateo volviera a mi vida, podía abrirle la puerta de nuevo, o podía continuar el camino que había comenzado, el que me había traído hasta aquí, a este nuevo capítulo de mi vida. Hablé con Matías sobre la carta y él escuchó en silencio, compartiendo sus pensamientos cuando se los pedí. No me dijo qué hacer. Simplemente reconoció el dolor, como si comprendiera el peso de mi decisión. Después de varios días de reflexión, tomé mi decisión. Le respondería a Mateo, pero no de la forma que él esperaría. No estaba lista para volver a casa ni para retomar lo que habíamos dejado. Pero tampoco iba a excluirlo por completo. Le escribí una carta, una que no se centrara en el pasado, sino en el presente y el futuro. Le dije que había vivido mi vida sin remordimientos, que se lo había dado todo y que ahora me tocaba vivir para mí. Le dije que no necesitaba que lo arreglara todo y que no esperaba que cambiara, pero que lo había perdonado, no porque me lo exigieran, sino porque estaba lista para seguir adelante, con o sin él. La carta era sencilla, corta, pero cargaba con el peso de todo lo que había pasado y todo lo que había aprendido. La envié a la mañana siguiente y al hacerlo, sentí una gran liviandad en el pecho. No fue el cierre que pensé que necesitaba. No fue el reencuentro que había imaginado. Pero fue suficiente. Suficiente para seguir adelante. Suficiente para dejar de esperar. Pasaron los días y no hubo respuesta. Y entonces, justo cuando había dejado de esperar nada de Mateo, llegó un pequeño paquete a mi puerta. Era de él. Un paquete sencillo envuelto en papel marrón. Dentro no había nada más que una fotografía enmarcada de nosotros, de Mateo de niño
yo sosteniéndolo en mis brazos, ambos sonriendo, antes de que el mundo nos hubiera tratado tan mal. No había ninguna nota, ninguna palabra, solo la fotografía. Y por primera vez en años, sonreí. Los días posteriores a enviarle la carta a Mateo pasaron como un suave borrón. Pasé la mayor parte del tiempo trabajando en mi pequeña cabaña, arreglando muebles para los lugareños y cuidando mi jardín. Las estaciones cambiaban. El aire se volvía más fresco con la llegada del otoño. Fue una época hermosa en el campo, una que me hizo sentir arraigada de una manera que no había sentido en años, pero por muy tranquilo que fuera, no podía silenciar por completo la parte de mí que añoraba a la familia que una vez conocí, al hijo que crié, y la esperanza de que algún día todo volviera a ser como antes. Sabía que eso no iba a suceder. Lo había aceptado. Pero aún había una parte de mí que se preguntaba qué habría sido. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Y si hubiera bien hablado antes, sido más fuerte, más asertiva con Mateo, antes de que las cosas llegaran tan lejos? ¿Y si él hubiera comprendido antes cuánto lo amaba? Pero todos esos pensamientos eran cosa del pasado, y darles vueltas no hacía más que arrastrarme a viejos patrones de arrepentimiento y añoranza. Ya había vivido demasiado tiempo así, aferrándome a lo que podría ser, y haber sido en lugar de aceptar lo que era. No fue hasta una tarde, al ocultarse el sol en el horizonte, que me di cuenta de que tenía algo nuevo que aceptar. Matías y Emilia, la joven pareja para la que había estado trabajando, se habían convertido en algo más que simples clientes para mí. Eran amigos, personas genuinas y bondadosas que me veían no por mi edad ni por el pasado que cargaba, sino por quién era en ese momento. Siempre fueron considerados, siempre amables. Esa noche, mientras estaba sentada en el pequeño porche de la cabaña, se acercaba el familiar sonido de pasos. Levanté la vista y vi a Matías caminando hacia mí, con el rostro serio pero tranquilo. «Estela», dijo con voz suave pero firme, «¿puedo hablar contigo un momento?» Asentí y le indiqué que se sentara a mi lado. «Por supuesto. ¿Qué piensas?» Respiró hondo, contemplando el paisaje un momento antes de encontrarse con mi mirada. «Hemos estado hablando, Emilia y yo, y... bueno, queremos preguntarte algo. Sabemos que has pasado por mucho y que has tenido que reconstruir gran parte de tu vida. Pero también sabemos que no tienes que hacerlo sola». Al principio no dije nada, esperando a que continuara. Matías se movió, luciendo algo nervioso a pesar de su confianza habitual. «Nos gustaría que te quedaras con nosotros, no solo como alguien que nos ayuda con las reparaciones, sino como parte de nuestra familia. Ahora tenemos mucho espacio en casa y queremos compartirlo contigo.
Nos has ayudado muchísimo y creemos que te mereces un lugar donde te valoren, no solo por tu trabajo, sino por quién eres. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido un instante. Sentí un vuelco en el corazón, una mezcla de sorpresa, gratitud y algo que no podía definir. Durante tanto tiempo, había estado sola en este mundo, obligada a valerme por mí misma, a conformarme con lo que se cruzara en mi camino. Pero aquí estaban Matías y Emilia, ofreciéndome algo que no me había permitido desear. Un lugar, no solo para vivir, sino para pertenecer. Parpadeé, tomándome un momento para ordenar mis pensamientos. Pero ya no soy una mujer joven. He vivido mucho tiempo y sé cómo estar sola. No quiero imponerme, Matías. No quiero ser una carga. Negó con la cabeza, con una pequeña pero cálida sonrisa en el rostro. Estela, te lo pedimos porque te queremos aquí. Te queremos como parte de nuestras vidas. Hemos visto cuánto has trabajado por los demás y queremos devolverte algo. Sus palabras eran tan sencillas, pero me impactaron profundamente. Había pasado gran parte de mi vida dando sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, aquí estaba alguien ofreciéndome algo que ningún sacrificio podría comprar jamás. Amor, bondad y respeto. Durante mucho tiempo me había sentido como una forastera. Mi propio hijo me había rechazado, escondida en la parte trasera de una casa que se suponía era tan mía como suya. Pero aquí, ahora, con Matías y Emilia, me ofrecían algo completamente diferente. No solo me toleraban, me invitaban a sus vidas, a su hogar, como un miembro valioso de su familia. Lo pensé un rato, mientras la oferta resonaba en mi mente. Aceptar significaba renunciar a lo que una vez había deseado con Mateo. Significaba afrontar la realidad de que él había seguido adelante, de que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Pero también significaba abrazar algo nuevo, algo que pudiera llenar el vacío dejado por el dolor de la traición. Finalmente, miré a Matías y a Emilia y supe lo que tenía que hacer. Sonreí, una sonrisa que se sentía más ligera que cualquier otra que había dado en años. Gracias, dije en voz baja. Creo que me gustaría. El rostro de Matías se iluminó con una amplia sonrisa. Y Emilia, que había estado en silencio en la puerta, se acercó y me abrazó, sus brazos cálidos y llenos de sinceridad. Estamos muy contentos, dijo. Ahora eres parte de nuestra familia, Estela. Se sentía extraño, esta nueva forma de familia, pero también se sentía bien. No estaba seguro de qué me deparaba el futuro. No estaba segura de cómo me sentiría por Mateo, por todo lo que había pasado. Pero en ese momento, supe que tenía algo que esperar. Tenía un lugar donde me querían,
donde me respetaban y donde podía ser yo misma, sin miedo a que me dejaran de lado. En los días siguientes me mudé a casa de Matías y Emilia. No era mucho más grande que mi cabaña, pero estaba llena de amor, risas y calidez. Tenía mi propia habitación, mi propio espacio, pero nunca estaba sola. Comíamos juntas, trabajábamos juntas y charlábamos hasta altas horas de la noche, contándonos historias y compartiendo nuestros sueños. Me encontré sonriendo más y sintiéndome más en paz que en años. Con el paso de los meses, me di cuenta de algo importante. No solo me habían ofrecido un techo, me habían ofrecido un nuevo comienzo. Me habían dado la oportunidad de formar parte de algo que no tenía nada que ver con la obligación, la culpa ni el deber. Era simplemente amor, y era el tipo de amor que había necesitado durante tanto tiempo. Pero incluso mientras abrazaba este nuevo capítulo, había momentos en los que me paraba junto a la ventana, mirando los campos, pensando en Mateo. Todavía me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, si se arrepentía de cómo me había tratado. Pero ya no esperaba esas respuestas. Ya había empezado a construir mi propia vida, y en esta vida no fui olvidada. La vida en casa de Matías y Emilia era diferente de una manera casi indescriptible. No era una vida perfecta, ni esperaba que lo fuera, pero era real. Se basaba en cosas simples, comidas compartidas, conversaciones honestas y una comprensión que no necesitaba ser explicada con palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía. No era alguien a quien ocultar o ignorar. Me veían. Y eso, me di cuenta, lo era todo. Matías y Emilia fueron pacientes conmigo. Me dieron espacio para adaptarme, para encontrar mi ritmo en este nuevo capítulo de mi vida. No me sentí apresurada ni sentí la necesidad de demostrarles nada. No tenía nada más que demostrar. Estaba cansada de fingir. Cansada de fingir ser alguien que no era solo para ganarme amor y respeto. Aquí no tenía que fingir. No tenía que dar explicaciones. Al principio, dedicaba mucho tiempo a pequeños proyectos en casa. Reparaba muebles, arreglaba las pequeñas cosas que necesitaban atención. Pero no era solo el trabajo lo que me mantenía ocupada, sino la sensación de propósito que conllevaba. No solo arreglaba cosas con las manos, sino que comencé a reparar algo más profundo dentro de mí. Cada silla rota, cada mesa astillada que remendaba, se convertía en una metáfora de mi propia sanación. Y aunque no lo esperaba, iba sanando, pieza a pieza. Emilia y Matías solían acompañarme por las tardes, sentados alrededor de la pequeña mesa del comedor, tomando té, hablando del día o simplemente compartiendo historias. Me escuchaban, no como alguien que necesitaba lástima, sino como alguien con sabiduría que ofrecer. Su respeto,
Su interés genuino por quién era y por lo que había vivido fue un regalo que nunca esperé. No solo me ofrecieron un techo, me ofrecieron la oportunidad de formar parte de sus vidas, de ser alguien importante. Una tarde, después de un día de trabajo particularmente largo, me senté con Emilia junto al fuego, mirando las llamas parpadear en el hogar. Habíamos pasado la tarde recogiendo verduras del huerto y preparándolas para la cena. La miré mientras echaba otro leño al fuego y sentí una profunda gratitud por su silenciosa presencia. Era una mujer amable y nunca me había hecho sentir como una carga. «Estela», dijo en voz baja como si hubiera estado reprimiendo sus pensamientos un rato. «Llevas unos meses aquí con nosotros. Veo cuánta paz has encontrado. ¿Pero has pensado en lo que viene después?» Incliné la cabeza ligeramente, reflexionando sobre su pregunta. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté. «O sea, estás aquí con nosotros y estamos felices de tenerte. Pero has vivido una vida tan plena. Veo que aún tienes mucho por dar. Tienes mucho que dar, Estela. ¿Has pensado en qué quieres hacer con la siguiente etapa de tu vida?» Sus palabras me impactaron de una manera inesperada. Nunca me había permitido pensar en el futuro, en lo que vendría después de este periodo de sanación. Durante tanto tiempo, mi vida se había centrado en la supervivencia. Se había tratado de asegurarme de que Mateo estuviera bien cuidado, de que la casa estuviera construida, de que hubiera comida en la mesa. Pero ahora no tenía obligaciones. No esperaba la aprobación de nadie. Por fin era libre de ser yo misma. ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué quería de esta segunda oportunidad? Lo pensé en silencio un momento, observando el fuego parpadear frente a mí. Las llamas danzaban con tanta facilidad, tanta libertad. Me pregunté cómo sería vivir con esa misma libertad, vivir sin miedo, sin arrepentimientos, simplemente ser. «No lo sé», admití en voz baja. «Nunca antes lo había pensado. Siempre he estado demasiado ocupada haciendo cosas por los demás, demasiado ocupada intentando asegurarme de que todos estuvieran bien». Emilia sonrió con dulzura. «Te has ganado el derecho a pensar en ti misma ahora, y nadie más puede decidirlo por ti. ¿Qué es lo que te hace sentir viva, Estela?» Hice una pausa, la pregunta flotando en el aire entre nosotras. Nunca me había preguntado eso antes. ¿Qué me hacía sentir viva? ¿Qué me daba alegría aparte de cuidar a los demás? Y entonces me vino a la mente el trabajo que había hecho con mis manos, la alegría que sentía al crear algo, al devolverle la vida a algo, la sensación de tomar un trozo de madera, una silla rota, y convertirlo en algo útil de nuevo. Era como magia para mí. No se trataba solo de arreglar cosas. Se trataba de ver potencial donde otros solo veían ruinas.
Se trataba de tomar los fragmentos de algo roto y reconstruirlos. Era sanador, tanto para los objetos con los que trabajaba como para mí misma. Miré a Emilia, con el corazón repentinamente lleno. Quiero volver a crear. Quiero enseñar a otros a ver la belleza en los pedazos rotos. Quiero trabajar con mis manos y quiero compartir eso con el mundo. Ella sintió, con los ojos brillantes de comprensión. Esa es una hermosa visión, Estela. Creo que deberías hacerlo. Tienes mucho que ofrecer. Y sé que Matías y yo te apoyaríamos en todo lo que pudiéramos. Las palabras de aliento significaron más para mí de lo que podía expresar. Por primera vez, sentí que tenía un futuro, que había algo más allá de la tranquila rutina en la que me había adaptado. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo. Tenía un propósito. Las siguientes semanas fueron un torbellino de ideas. Empecé a esbozar diseños de muebles que pudiera fabricar y vender. Empecé a contactar con los mercados locales, preguntando sobre oportunidades para exhibir mi trabajo. Pasé las tardes planeando, las mañanas trabajando y las tardes visitando talleres de carpintería locales, buscando materiales e inspiración. Cada día se sentía como un nuevo comienzo, y cada proyecto en el que trabajaba se sentía como un paso más cerca de la vida que quería crear para mí. Pero no se trataba solo del trabajo. Se trataba de la alegría que sentía al hacer algo que era verdaderamente mío. Cada mueble que fabricaba, cada objeto que restauraba, era un testimonio de mi resiliencia, de la mujer en la que me había convertido. Ya no era la anciana invisible escondida en la parte trasera de una casa. Era Estela Martínez, una creadora y una mujer con un propósito. Y mientras trabajaba, me di cuenta de que esta era la vida que siempre había estado destinada a llevar. No una vida atada al deber, ni a las expectativas, sino una vida de libertad, creatividad y alegría. No estaba sola. No me habían olvidado. Y por primera vez en mi vida, vivía plenamente, para mí misma. Estaba tan absorta en mi nueva vida, en el ritmo de mis días llenos de trabajo y pequeñas alegrías, que casi me había olvidado de la carta. Casi. Pero la verdad era que Mateo, mi hijo, seguía siendo parte de mí. No podía borrarlo por completo de mi vida, por mucho que lo intentara. Su ausencia pesaba mucho en los momentos de tranquilidad, como un fantasma que nunca abandonaba la habitación. No esperaba que volviera, al menos no con una disculpa o con palabras que, de alguna manera, arreglaran todo. Pero la vida tenía una forma de sorprenderme, y no tardó en llegar esa sorpresa en forma de visita. Una tarde, estaba lijando una silla que pensaba vender en el mercado local, cuando oí el sonido de un coche acercándose. Era raro que alguien visitara lugares tan remotos del campo, y no esperaba ver a nadie. No lo esperaba,
Pero cuando me giré y vi una figura familiar bajando de un coche, mi corazón dio un vuelco. Era Mateo. Se veía diferente. Su cabello estaba más largo, despeinado, y su ropa estaba desgastada. El hombre que una vez conocí, fuerte y seguro de sí mismo, parecía ahora más pequeño, destrozado. Su rostro estaba demacrado y sus ojos ya no tenían la chispa del hombre que había criado. Estaban apagados, cansados, y había algo en ellos que no había visto antes. Arrepentimiento. Caminó lentamente hacia la cabaña, sus pasos pesados en la tierra. Me quedé paralizada por un momento, con las manos aún agarrando la lija, sin saber qué hacer. Mi mente corría, mi corazón se sentía en conflicto. Los años de silencio, de distancia, me había dejado un sabor amargo en la boca, pero también había algo más, algo que me conmovía, un amor profundo y tácito que aún persistía a pesar de todo. Mateo se detuvo frente a la cabaña y se aclaró la garganta. No me miró a los ojos de inmediato. Su mirada se posó en el suelo antes de encontrarse finalmente con la mía. «Hola, mamá», dijo en voz baja, como si no supiera cómo empezar. Su voz se quebró un poco y pude ver cuánto le costaba asimilar este momento. Al principio no hablé. Simplemente me quedé allí parada, observándolo. Este hombre que había sido mi mundo entero durante tanto tiempo, ahora de pie frente a mí, con la misma sensación de pérdida que yo me había sentido durante tantos años. Finalmente logré decir: «¿Qué haces aquí, Mateo?». Las palabras salieron más frías de lo que pretendía, pero no pude evitarlo. Mi corazón era un torbellino de emociones. Alivio, ira, confusión y sí, amor. Pero necesitaba saber por qué había venido. Respiró hondo y se pasó una mano por el pelo. «No sabía dónde más ir», dijo en voz baja. He cometido un error, mamá. Sé que te he hecho daño y no puedo deshacer nada, pero después de todo lo que pasó con Isabel, después de perder la casa y todo lo demás, me acabo de dar cuenta de que nunca entendí realmente lo que tenía. Hasta que lo perdí. Tenía razón. Siempre tuviste razón. Te alejé y ahora lo he perdido todo. Escuché en silencio, dejando que sus palabras calaran hondo. Podía ver la sinceridad en sus ojos, el dolor que lo había envejecido en tan poco tiempo. Estaba claro que ya no era el hombre que una vez fue, y por primera vez en años sentí un pequeño destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, estuviera empezando a comprender el peso de lo que había hecho. Se acercó a mí, pero no me moví. No sabía cómo responder, cómo aceptar esta versión de mi hijo. Durante tanto tiempo había esperado a que volviera a mí, a que mostrara algún tipo de remordimiento. Pero ahora que él estaba aquí,
Ya no estaba segura de qué quería de él. Mamá, yo... Hizo una pausa, sus ojos buscando en los míos algo. Tal vez perdón, o tal vez algo más profundo que ni siquiera sabía cómo darle. Sé que no puedo arreglar las cosas. No espero que me aceptes de nuevo, que me perdones. Pero quería que supieras que ahora lo veo. Veo lo equivocada que estaba. Solo quería decirte que lo siento. Siento mucho todo lo que te hice pasar. Me quedé allí parada, con las palabras resonando en mis oídos. Mateo siempre había sido el niño que necesitaba consuelo, que necesitaba a alguien que lo guiara. Pero ahora me di cuenta de que había regresado a mí, no como un hijo pidiendo perdón, sino como un hombre roto y humilde. Su disculpa no fue la que había estado esperando. No fue el gran gesto de arrepentimiento que había imaginado. Fue simple, cruda, y se sintió como el primer paso real hacia la curación, para ambos. Pero por mucho que quisiera abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien, algo me lo impedía. Había pasado tantos años dando, amando y esperando. Tuve que preguntarme qué había hecho por mí. ¿Qué necesitaba? He oído tu disculpa, Mateo, dije, mi voz firme pero tranquila. Pero necesito que entiendas algo. No soy la misma persona que era cuando te fuiste. Ya no soy tu madre a la que puedes recurrir cuando las cosas van mal. He aprendido a vivir para mí. Y eso es algo que no estoy dispuesta a renunciar de nuevo. Mateo me miró, su rostro nublado por la confusión. Pero yo no sé qué más decir. No quiero perderte otra vez. Suspiré, caminando hacia el porche y sentándome en los escalones de madera, indicándole con un gesto que se sentara a mi lado. Dudó por un momento, luego se sentó, su cuerpo tenso pero dispuesto a escuchar. Ya me perdiste, Mateo, dije, mi voz suave pero resuelta. Y está bien. Tuve que perderte para reencontrarme. No te alejaste de mí sin más. Te alejaste de nosotros, de todo lo que había construido. Pero ya no puedo vivir en el pasado. Y no puedo esperar a que vuelvas. Ahora tengo mi propia vida y no voy a dejarme arrastrar de nuevo a una vida basada en el arrepentimiento y la culpa. Quiero que lo entiendas. Guardó silencio un largo rato y pude sentir el peso de su mirada sobre mí. Pero luego asintió lentamente, con una expresión mezcla de tristeza y aceptación. Lo entiendo, mamá. De verdad. Y siento que me haya llevado tanto tiempo entenderlo. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. Estoy intentando ser mejor. Ser el hombre que debería haber sido desde siempre. Lo miré un buen rato, con el corazón destrozado. Lo amaba. Claro que sí.
pero no podía dejar que volviera a mi vida de la misma manera. Esa parte de mí se había ido, y tenía que proteger la paz que finalmente había encontrado. Tenía que dejar ir el sueño del hijo que quería y aceptar al hombre en el que se había convertido. Me alegra que lo intentes, dije, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Y espero que encuentres lo que buscas, Mateo. Pero necesito seguir viviendo mi vida, en mis términos. No puedo esperar a que seas el hijo que pensé que serías. Me he convertido en la mujer que necesitaba ser, y eso es todo lo que puedo ser por ahora. Mateo no habló después de eso. Simplemente asintió, su rostro sombrío pero comprensivo. Se puso de pie, y por primera vez en años, sentí que finalmente estábamos en paz. No era la reconciliación que alguna vez había esperado. No era volver a como eran las cosas, pero era el comienzo de algo nuevo, algo más honesto, más real. «Me voy ahora», dijo en voz baja, girándose para irse. «Solo quería verte una última vez». No lo detuve. No le devolví la llamada. Había venido y había dicho lo que necesitaba decir. Lo había escuchado. Eso fue suficiente. Al alejarse, sentí que se me quitaba un pequeño peso del corazón. El pasado no había desaparecido, pero por fin estaba lista para dejarlo atrás. Habían pasado semanas desde que Mateo se fue, y en ese tiempo, por fin lo había aceptado todo. No hubo un reencuentro dramático. No había bálsamo curativo para las heridas que habían supurado durante tanto tiempo. Pero eso estaba bien. Había aprendido que algunas cosas no necesitan ser arregladas. Algunas cosas están destinadas a ser aceptadas, incluso abrazadas, en su fragilidad. Ya no esperaba una resolución que nunca podría llegar. Lo que tenía era suficiente. A medida que los días se convertían en semanas, me encontré cada vez más en paz con la vida que había construido. La tranquila rutina de mis días, trabajar con mis manos, cuidar el jardín y pasar tiempo con Matías y Emilia, se convirtió en mi santuario. Ya no sentía la atracción del pasado, ya no escuchaba los ecos de la mujer que solía ser, siempre tratando de complacer, siempre esperando algo a cambio. Había dado suficiente para toda una vida, y ahora, por primera vez en muchos años, vivía para mí misma. Pero a pesar de la paz que había encontrado, una sensación de finalidad flotaba en el aire. Sabía desde hacía tiempo que este capítulo de mi vida no se trataba solo de dejar atrás a Mateo. Se trataba de dejar atrás a la mujer que había sido, a la madre que había sido, y convertirme plenamente en la persona en la que me había convertido, la mujer que podía valerse por sí misma, que podía reconstruir su vida sin depender de la aprobación de nadie. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, recibí una carta. La letra me resultaba familiar, pero el remitente no. Abrí el sobre con cuidado.
con los dedos ligeramente temblorosos, sin saber qué encontraría. Dentro, encontré una simple nota de Matías y Emilia, invitándome a una pequeña celebración en el pueblo. Una reunión de amigos para celebrar la cosecha y la llegada del otoño. Era una invitación, pero no era solo para mí. Era para todos los que habían ayudado a hacer y puse al pueblo con tal lugar mejor, que habían contribuido a Cook y a su manera a la pequeña comunidad que habíamos creado aquí. Llevaba tanto tiempo trabajando junto a Matías y Emilia que no me había dado cuenta de lo mucho que me había convertido en parte de sus vidas. Me habían acogido no solo en su casa, sino en sus corazones, y ahora querían celebrarlo conmigo. Pensar en ello me hizo sonreír, y una calidez me recorrió el pecho. Esa noche, mientras caminaba hacia la plaza del pueblo, con el sendero iluminado por la suave luz de los faroles, me di cuenta de algo. Había pasado gran parte de mi vida sintiéndome invisible, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, me veían como realmente era. No como madre, no como una mujer definida por los roles que otros me habían asignado, sino como Estela, una persona con identidad propia, con fuerza propia. La celebración se celebró en el corazón del pueblo, bajo las estrellas centelleantes y rodeada del aroma a carne asada y pan recién hecho. Hubo música, risas y baile, cosas sencillas pero que se habían vuelto valiosas para mí de una forma que jamás imaginé. Al reunirme con Matías y Emilia en la plaza, rodeada de rostros conocidos, vecinos, amigos, personas que habían llegado a apreciarme por la mujer en la que me había convertido, me di cuenta de cuánto había crecido. Ya no había una sombra que se cerniera sobre mí. Ya no había una sensación de ser inferior, de ser invisible. Había aprendido a estar orgullosa de quién era. Matías me abrazó. Su calidez me envolvió. Has llegado tan lejos, Estela. Estamos orgullosos de ti, dijo, su voz llena de sinceridad. Me aparté un poco. Lo miré y sonreí. He llegado lejos, sí, pero no habría llegado aquí sin la amabilidad de personas como tú y Emilia. No podría haberlo hecho sola. Emilia se unió a nosotros, tomándome de la mano. Estamos felices de tenerte con nosotros, dijo. Eres parte de este pueblo, parte de nuestra familia. No lo olvides nunca. Miré a mi alrededor, a todos los rostros, a todas las personas que se habían reunido para compartir este momento, y me di cuenta de que ahora estaba realmente en casa, no en la casa que una vez compartí con Mateo, sino en este pueblo, con esta gente. Ya no era invisible, era vista, escuchada y valorada. La noche continuó, con más comida, más risas y aún más baile. Mientras bailaba bajo las estrellas, me di cuenta de que habían aprendido una de las lecciones más importantes de la vida.
La sanación no viene de esperar a que alguien más te la dé. Viene de encontrar la fuerza dentro de ti mismo para seguir adelante, para reconstruir, para construir una nueva vida para ti mismo, incluso cuando sientes que te lo han arrebatado todo. Había pasado tantos años dando a los demás, siempre esperando una recompensa que nunca llegó. Pero había aprendido que ya no necesitaba esperar la validación de nadie. El amor que una vez había dado libremente, sin pedir nada a cambio, había regresado a mí en una nueva forma. Había regresado como respeto por mí mismo, independencia y paz. La mujer que había sido descartada, que había sido dejada de lado, se había convertido en alguien nuevo, alguien fuerte, alguien digno de amor, digno de respeto. Y en la quietud de la noche, bajo la suave luz de las linternas, rodeada de personas que me veían tal como era realmente, me di cuenta de que por fin había llegado a casa. No a una casa, ni a una familia construida por obligación, sino a una vida que yo misma había forjado. Y eso, comprendí, era todo lo que realmente necesitaba. Ya no era invisible. Me veían, me escuchaban y me valoraban. La noche continuó, con más comida, más risas y aún más baile. Mientras bailaba bajo las estrellas, me di cuenta de que había aprendido una